Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Alondra Peña y junto a mis compañeros Richard, Santi y Daisy, estamos muy felices de estar aquí nuevamente en un programa más de Sensor UABC. Continuamos desde nuestros hogares trabajando, con toda la actitud y toda la energía como siempre para llevarles a ustedes un nuevo programa. Hoy tendremos un programa especial, lleno de contenido realizado por los estudiantes de la UABC, lo que deja claro una vez más que es posible trabajar desde casa. Además, contamos todavía con algunas cápsulas de cuarentena en donde nuestros compañeros cimarrones nos han estado contando cómo se sienten en toda esta temporada. Todo esto y mucho más lo verán en el programa de hoy, así que comencemos con Sensor UABC. La Universidad Autónoma de Baja California continúa con los esfuerzos para la comunidad baja californiana en contra del COVID-19, con grandes proyectos como el Hospital Móvil UABC y la donación de caretas a instituciones de salud, entre otras cosas. Así que no te pierdas esta cápsula en donde se resalta, una vez más, el carácter solidario y altruista de la máxima casa de estudios. Comenzamos. Iniciamos con el proyecto Hospital Móvil UABC. Hospital Universitario Móvil UABC es un gran proyecto en el cual se pretende atender a pacientes con COVID-19. Este se da por iniciativa empresarial del grupo Hermosillo Design and Construction y este tiene su acercamiento con la Universidad Autónoma de Baja California por medio de la Fundación UABC. El hospital está situado en la Facultad de Medicina de la UABC, detrás del Hospital General de Mexicali. Por otra parte se encuentra Fundación UABC, la cual se encarga del equipamiento del hospital móvil con objetos materiales como cortinas antibacteriales, camas de tipo hospitalario, mesas de enmayo, autoclave, mobiliario para 3 estaciones de enfermería, monitores de signos vitales, etc. Instalaciones eléctricas y mecánicas por cada cama en grado médico. Además del equipamiento por parte de la Fundación UABC, también se brindará el terreno para la construcción del proyecto, pero este no por la fundación, sino por la universidad en general. Continuamos con el proyecto de la donación de caretas a la DSPM y el ISSSTE por parte de la UABC. La UABC, al notar la necesidad actual por la contingencia ante el coronavirus COVID-19, realizó la entrega de 300 caretas a la Dirección de Seguridad Pública de Mexicali, DSPM, y otras 100 caretas al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, de la Delegación de Mexicali. Todo esto se dio por instrucciones del rector de la UABC, el doctor Daniel Octavio Valdés Delgadillo. Con estas acciones se busca dar una protección óptima para todos los héroes reales que luchan en contra del COVID-19 y por el bien de la ciudadanía. La elaboración de todas estas caretas fue gracias a las almas mater de la Facultad de Ciencias de la Tecnología del Valle de las Palmas, Tijuana. Un trabajo realizado en conjunto por profesores, directivos, alumnos y egresados, plasmando el valor y la responsabilidad social de la máxima casa de estudios, la Universidad Autónoma de Baja California. Y recuerda, en estos momentos es cuando más unidos tenemos que estar. Continuamos en la batalla contra el COVID-19. El camino ha sido largo, pero aún nos quedan pasos por recorrer. Es por eso que nuestra universidad no se detiene y sigue contribuyendo con nuestros médicos que están en ardua batalla. Como parte de las contribuciones de nuestra máxima casa de estudios se encuentra el Hospital Móvil Universitario, que está totalmente equipado para poner inmediatamente a disposición de la Secretaría de Salud para tener un poco más de lugares para afrontar esta terrible pandemia. Ese hospital se logró gracias a la contribución de la Fundación de UABC y un grupo de empresarios que comparten la misma visión de solidaridad en estos momentos tan delicados. No queda más que agradecer y seguir contribuyendo, quedándonos por favor en nuestros hogares. Si no es de vital importancia, no hay que salir. Continuamos con nuestra programación. Me he tomado el tiempo para observar cuál es el mundo en el que vivo, quiénes son las personas que me rodean y qué significan para mí. Asimismo, ahora soy más consciente de mis pensamientos y de lo que mis emociones me quieren decir. Todo esto va por el lado de la salud mental, que para mí siempre ha sido una charla que he puesto sobre la mesa, y algo muy positivo que podemos rescatar de esta cuarentena es que al fin se está hablando en voz alta sobre salud mental, de la importancia de su cuidado, de la necesidad de su cuidado, de que está bien no sentirse bien todos los días y de que está bien reconocer que no estás bien y hacer algo al respecto. Todos y todas la estamos pasando mal en esta cuarentena por muchas razones y todas son razones diferentes,
pero no todos y todas sentimos lo mismo o pensamos lo mismo o reaccionamos igual. Así que me alegra mucho que al fin estemos haciendo algo al respecto y valorando eso que teníamos tan alejado sobre cuidarnos a nosotros mismos, cuestionarnos cómo son nuestros sentimientos, cuáles son nuestras emociones. Entonces, creo que eso es lo más positivo que podemos rescatar de esta crisis, porque la salud mental va más allá de solo aprender a controlar la ansiedad o lidiar con la depresión, abarca muchísimo más y creo que el estar en casa sin la oportunidad de salir te da el tiempo o te obliga a cuidar de ti mismo o misma. Como la semana pasada, ya les había mencionado sobre mi intercambio, pero la semana pasada recibí oficialmente el correo que decía que mi intercambio para el siguiente semestre está cancelado, lo cual no solo cambia mis planes semestrales, sino mis planes de todo el año. Entonces me tomé el tiempo para sentirme mal al respecto, pero también me tomé el tiempo para hacer nuevos planes. Entonces, parte de eso, de salud mental, es cuidarse a uno mismo. Para mí la cuarentena es difícil porque tienes mucho tiempo para estar contigo misma. Y a veces darnos cuenta de que no nos conocemos del todo se vuelve complicado. Entonces, en resumen, mi experiencia durante esta cuarentena ha sido complicada, estresante, a veces aburrida, pero también muy enriquecedora respecto a mi familia y respecto a conocerme a mí misma, porque ahora tengo tiempo que no tenía antes. Así que sí, esa ha sido mi experiencia durante esta cuarentena. Conforme fueron pasando los días, los profesores nos ponían al tanto de cómo iba a funcionar el semestre en línea. Cada uno nos presentó sus maneras de trabajar, algunas mejores que otras, pero sí, cada quien hizo todo lo que pudo. Cuando los profesores ya implementaron su estrategia al 100%, me di cuenta de que debía de cambiar algo que había desarrollado a lo largo de la primera semana. Tenía que despertar más temprano y por lo tanto dormirme más temprano, ya que ciertos días tengo sesiones en las mañanas con los profesores y tengo que estar presente para cumplir. Cuando a mi mamá la mandaron para la casa ya de su trabajo, todo empezó a cambiar, todo cambió. Implementó protocolos de seguridad, de salubridad, compró cubrebocas, aerosoles, desinfectantes y todo lo que se puedan imaginar. Al salir de la casa tenemos que usar guantes y cubrebocas y al regresar tenemos que desinfectar nuestros zapatos y todo aquel producto con el que vengamos de regreso. Cuando compramos mandado, cada una de las latas, de los empaques, de las bolsas, las lavamos con agua y con jabón y por si las dudas también les damos ahí una talladita con cloro. Nada más por si quedó un virus vivo por ahí. Al día de hoy que grabo este mensaje, sigo tranquilo y pues he llegado a una conclusión. No creo que el fin de este cuidado esté cerca, o por lo menos no creo que tuviera que estar cerca, ya que en mi opinión siento que deberíamos de estar aislados un poquito más de tiempo para que la gente encargada de crear vacunas y de crear las curas tengan espacio y tiempo suficiente para que no se les llegue todo encima. Salir de una pandemia no es algo que pasa de la noche a la mañana. Y para cuando esto suceda ya habrán pasado por lo menos unos 2 años. Porque sí, es algo que toma bastante tiempo. Yo creo y siento y estoy casi seguro de que todos vamos a cambiar nuestros hábitos a la hora de regresar a la normalidad, ya que tal vez algunos nos quedemos con un poco de paranoia, de incertidumbre de saber qué va a pasar si abrazamos a alguien, si besamos a alguien. Vamos a andar limpiando todo lo que toquemos, vamos a andar lavándonos las manos y en cierta manera eso es algo muy bueno, es algo muy positivo, ya que son hábitos que debimos de haber tomado, que debemos de tomar y que evitarán que nos infectemos de próximos virus o bacterias que surjan. Y pues sí, yo creo que estas son las cosas que van a cambiar en mi vida, en mi forma de ser, al terminar esta cuarentena o al terminar esta pandemia. Tal vez no podemos regresar a la realidad que conocíamos, pero sí que podemos crear una nueva. Parte de quedarnos en nuestras casas, también involucrado el estudiar desde ellas,
Por eso, el material que los estudiantes de la universidad generan tiene un peso especial, puesto que ellos han trabajado a pesar de esta contingencia. Tienes toda la razón. Estudiantes de la clase de proyectos de televisión digital de la carrera de Ciencias de la Comunicación hicieron todo su esfuerzo para poder continuar con sus proyectos e incluso utilizaron recursos que tenían a su alcance para lograr sus objetivos. Y como parte para reconocer todo su esfuerzo, traemos para ustedes algunos de los trabajos realizados para la clase y esperamos que al igual que nosotros también puedan disfrutarlo. No te despegues porque sin duda el material que viene a continuación será increíble. Somos Sensor UABC, continuamos. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Ecoactivos, un espacio donde realizaremos inventos a partir de materiales reutilizables, al igual que aprenderemos sobre el cultivo y el cuidado de las plantas. Les presento a mi amigo Garrafito, que es una maceta muy especial, hecha con materiales que se encontraban en mi cocina. El día de hoy realizaremos unas hermosas macetitas, hechas con cáscaras de huevo, que seguramente se encuentran en tu casa y pensabas tirar a la basura. Así que alto ahí y no las deseches, que será nuestro material principal para el alimento del día. Pero antes de realizar cualquier cosa, tienes que saber que necesitas la ayuda y supervisión de un adulto. Así que corre a avisarle para que te auxilie y podamos comenzar. Los materiales son cascarón de huevo, cartón de huevo, pinturas, palillos, pinceles, tierra para sembrar, papel encerado y plástico de cocina, servilletas, plumones, semillas para sembrar. Comenzamos. Coloca un trozo de papel encerado. Si no tienes, puedes utilizar un mantel o un plástico. Esto evitará que manches la mesa de trabajo. Haz los agujeros de manera en que tus dedos quepan fácilmente. Recuerda que introduciremos tierra adentro de ellos. Repite con todos los cascarones. Pide a un adulto que te ayude a cortar cuadros con unas tijeras. Esto servirá para envolver nuestros dedos y evitar que nos manchemos de pintura. Con ayuda de los palillos, haz agujeros en el cartón de huevo y colócalos ahí. Esto nos servirá como base para secar nuestros cascarones una vez que estén pintados. La servilleta nos ayudará a secar y limpiar nuestros pinceles. Haz trazos de pintura en una sola dirección, en este caso, de arriba hacia abajo para evitar que se nos mueva el cascarón. Coloca un color de pintura como base para cada uno y repite con los demás cascarones. Toma el palillo, introdúcelo por debajo del cascarón, con cuidado saca tu dedo y colócalo como base sobre el cartón. No olvides tapar tus pinturas después de utilizarlas. Si no tienes pinturas en casa, puedes utilizar plumones. En este caso haré un pingüino. Voy a marcar mi área en blanco donde se encuentra la cara y posteriormente a pintar todo lo demás. Por último, unos ojitos y un pico. Crea el diseño de tu fruta favorita o el que más te guste. Puedes dibujar a tu animal o personaje favorito. Pide ayuda para recortar un cuadrado con el papel encerado.
Con él vamos a crear un cono y lo vamos a unir con cinta adhesiva. Vamos a recortar los extremos. Listo, ahora tenemos un embudo que nos ayudará a introducir la tierra, semillas y agua. Coloca el embudo de papel sobre el cascarón de huevo e introduce la tierra hasta la mitad. Repite con todos tus cascarones. Una vez que los hayas llenado hasta la mitad, introduciremos algunas semillas. Pueden ser de flores o de cualquier otra planta. Cubre nuevamente con tierra, pero no los llenes totalmente. Deja un espacio. Ahora les pondremos agua. Agrega de 2 a 3 cucharadas por cada cascarón. Y eso es todo. Ahora nuestras macetas de cascarones están listas. ¡Qué bien! Quedaron muy bonitas. Sin duda, se verán muy bien en nuestro jardín o podrían ser un excelente regalo. Recuerda que esto es solo una parte del proceso del crecimiento de la planta y cuando crezca más debemos llevarla a una maceta más grande o sembrarla directamente en la tierra. Recuerda que las plantas son indispensables para nuestra vida. Nos alimentan y proveen de oxígeno. Lamentablemente, esto fue todo y hemos llegado a nuestro fin. Esperamos que este episodio haya sido de tu agrado. ¡Nos vemos! Hola pequeños amigos, me presento. Yo soy Ciara Martínez y estaré con ustedes en su programa, Aprendiendo a. Este es un programa hecho para nosotros. En cada nuevo video estaremos viendo un tema diferente para aprender y divertirnos juntos. Y el tema del día de hoy será el sistema solar. Pero ¿sabemos qué es nuestro sistema solar y cómo está conformado? ¿No saben? ¡Vamos a verlo! El sistema solar es un conjunto formado por el Sol y los 8 planetas que giran a su alrededor: Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. De los 8 planetas, uno es donde vivimos, la Tierra. Pero, además de estos elementos, hay otros cuerpos celestes que también orbitan alrededor de la gran estrella solar, como los satélites de cada planeta, los cometas y también los asteroides. Y de seguro te has de estar preguntando, ¿en dónde se encuentra el sistema solar? En el universo hay millones de galaxias. Una de ellas es la que conocemos como Vía Láctea. La Vía Láctea, formada por estrellas, polvo y gas, tiene una forma de espiral y es donde se encuentra nuestro sistema solar. ¡Ey! Pero espera, aún no te vayas. Conozcamos los planetas de nuestro sistema solar. El primero es el Sol, una estrella inmensa. Emite luz y calor a la vez. Es el gran protagonista de este sistema, que por eso mismo es llamado sistema solar. Está situado justo en el centro del sistema y todo, absolutamente todo, gira en torno a él. El primero de los planetas es Mercurio. Es el que está más cerquita del Sol y también es el más chiquitín. Una característica muy peculiar de Mercurio es que no cuenta con satélites en su órbita. El siguiente planeta es Venus. Es el que se parece más a la Tierra. Está cubierto de nubes muy espesas que reflejan la luz solar. Por la noche se ve brillante y podemos distinguirlo muy fácil. Si tú no lo has visto, asómate al cielo de noche y podrás notarlo.
El siguiente es la Tierra, nuestro maravilloso planeta. Es el lugar en el que vivimos. Es el único que se encuentra habitado gracias a que en él se dan las condiciones perfectas para ello. Su superficie está mayormente cubierta de agua y por eso se ve azul desde el espacio. El satélite natural con el que cuenta nos acompaña todas las noches al dormir, la Luna. El siguiente planeta suele llamarse planeta rojo, lógicamente por su aspecto rojizo. Posee el volcán más grande de los 8 planetas del sistema solar. Su nombre es Marte. Si llegas a olvidarlo, solo recuerda a los marcianos. El siguiente es el planeta más gigantesco del sistema solar. Su tamaño es 1300 veces mayor que la Tierra. ¿Puedes creerlo? Incluso tiene muchísimos satélites naturales. Su nombre es Júpiter, no lo olvides. Saturno es nuestro siguiente planeta, de color amarillento, que, junto a Júpiter, es el más caliente de los 8 planetas. Lo más especial de Saturno son sus famosos anillos, compuestos de rocas y agua helada. Nuestro siguiente y penúltimo planeta es Urano. Se caracteriza por ser un planeta muy frío, y esto es debido a que se encuentra más retirado del Sol. Se ve de color azulado y es por los gases que forman su superficie. Nuestro último planeta es Neptuno, y este sí está aún más retirado del Sol, y esto lo convierte en el planeta más frío del sistema solar. Espera, ya casi terminamos, no sin antes darte estos últimos datos muy importantes. Los planetas, a diferencia del Sol, no tienen luz propia, siempre se encuentran moviéndose y girando alrededor de él. A este movimiento se le llama traslación y cada uno lo hace en un tiempo diferente. El tiempo que nuestro planeta Tierra tarda en dar la vuelta completa al Sol es lo que llamamos año, es decir, 365 días. Sí, eso es. Cada año que vivimos es una vuelta que la Tierra da alrededor del Sol. Además de esta órbita, la Tierra gira sobre sí misma y tarda exactamente 24 horas, lo que para nosotros es un día completo. A este movimiento se le conoce como rotación. Y bueno, así es como está conformado nuestro maravilloso sistema solar. Bueno, y ahora sabemos por qué es importante conocer nuestro sistema solar. Simplemente porque es donde vivimos y donde se encuentra nuestro planeta. Y esto fue todo sobre el tema del día de hoy. Yo soy Ciara Martínez y nos vemos en el siguiente video para seguir aprendiendo y divirtiéndonos juntos. ¡Hasta la próxima! Hola a todos, yo soy Dulce Montoya y les doy la bienvenida a este nuevo canal, lleno de aventuras e historias por contar, justo antes de dormir para tener dulces sueños. Un cuento es una narración breve de alguna historia con personajes, partiendo de una introducción, enfrentando algún conflicto y encontrando una solución. Pero lo divertido de esto es que alimenta nuestra imaginación. ¿Y tú, estás preparado para el cuento de hoy? El día de hoy leeremos el cuento del osito Tosco y las abejas. Tosco era un oso que vivía en un hermoso bosque de pinos. Siempre que encontraba un panal de miel, cogía toda la miel para sí y le llevaba un poco a su madre. Pero cuando llegaba a su cueva con la miel, tenía muchas picaduras de abeja y una noche casi no podía dormir por la hinchazón. Aquella noche, Tosco le dijo a su madre: «No es justo, las abejas me pican demasiado. Por la noche no puedo dormir». ¿Recuerdas que te dije lo que debemos hacer para saber si algo es justo o no?, preguntó la madre. «Sí, es algo que se llama...». «¿Cómo se llamaba?», preguntó Tosco. «Empatía», dijo la madre. ¿Recuerdas lo que significa?». «Sí, significa ponerse en el lugar de la otra persona», dijo Tosco. «Pues ahora tú debes ponerte en el lugar de las abejas». «Pero no soy una abeja»,
contestó Tosco, desconcertado. Por eso mismo, debes usar tu imaginación para tener empatía con las abejas. Por ejemplo, ¿dejas algo de miel en el panal cuando la coges? No dejo nada, me la como casi toda, y lo demás te lo traigo a ti, mami. Gracias por traer poco de miel. A mí también me gusta mucho, pero ¿sabes por qué las abejas fabrican miel? ¿Para comérsela?, preguntó Tosco con gran curiosidad. Sí, y también para alimentar a las abejas recién nacidas, contestó su madre. Pero yo necesito la miel. Si tú fueses una abeja y viniera un oso grande y peludo a quitarte toda la miel, ¿no le picarías muy duro hasta que se fuera? Tosco pensó en las palabras de su madre y se dio cuenta de que nunca había visto aquella situación desde el punto de vista de las abejas. Tienes razón, mamá. Es verdad. Con razón las abejas se ponen tan enfadadas cuando les quito toda la miel. Pues ahora que has usado la empatía y te has puesto en el lugar de las abejas, toma solo una parte de la miel cuando vayas a cogerla, dijo la madre. Las abejas tratarán de picarte, pero tú te irás enseguida y así podrás comer la miel y dormir bien por la noche. Al día siguiente, Tosco fue a un árbol en el que había un panal de abejas. Se acercó, cogió solo una parte de la miel y se marchó, dejando más para que las abejas pudiesen comer. Ese día, Tosco comió su rica miel, le llevó algo a su madre y pudo dormir bien por la noche. Tosco había obrado con empatía y las abejas le premiaron su actitud dejándole ir sin una sola picadura. Maravilloso final, ¿no crees? ¿Pudiste identificar las tres partes del cuento? Introducción, conflicto y solución. Te invito a que compartas con tus padres cuál fue tu parte favorita de esta historia y que continúes leyendo historias maravillosas de distintos personajes que nos pueden dejar una enseñanza. En este caso, el osito Tosco nos enseñó a ser empáticos, a ponernos en el lugar de la otra persona y así todos podemos disfrutar de un ambiente de paz. Hemos llegado al final de este nuestro primer video. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo y sobre todo que hayas echado a volar tu imaginación. Yo soy Dulce Montoya y espero que tengas dulces sueños. Hola, mi nombre es Nori Carpinteiro. Soy psicóloga y docente en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. El Colegio de Psicólogos de Baja California está ofreciendo un servicio gratuito de acompañamiento emocional y apoyo psicosocial para la gestión de reacciones de miedo, angustia y ansiedad. Para mayor información puedes ponerte en contacto con ellos a través de su página de Facebook, Red Salud Mental BC, o bien contactarlos al número telefónico 664-690-3232. Una vez más hemos llegado al final del episodio del día de hoy, pero no se preocupe porque nos veremos el siguiente domingo. Gracias por dejarnos entrar una vez más a sus hogares y acompañarnos durante nuestra programación. Como siempre, es un gusto. Esto fue Sensor UABC. Hasta la próxima.